¿Y tú qué presentarás? Justo de eso se trata el mensaje del día de hoy en el libro de Génesis capítulo 4. Así que quiero invitarte ahí donde tú estás, en tu casa o en donde estés, que puedas acompañarme por favor en tu Biblia, en el libro de Génesis capítulo 4. Y mientras que lo buscas, no sé si al escuchar la palabra adoración, ¿qué piensas? Quizá a muchos se les viene a la mente al tiro una persona, a lo mejor con una guitarra, en un ambiente como el hermano Mirko nos estaba dirigiendo ahora recién en canciones. Quizá algunos piensan en un templo lleno de gente, con manos levantadas, mucha emoción, pero vamos a darnos cuenta que justo en este momento del libro de Génesis vamos a ver el primer acto de adoración en la Biblia y vemos quizás un cuadro muy diferente a las luces que estamos acostumbrados, a la multitud de gente que a lo mejor puede estar ahí dentro de un templo. Todo lo contrario, vamos a ver dos personas que están buscando adorar a Dios. Uno va a ser un adorador correcto y el otro, al parecer, va a tener un rechazo a su adoración de parte de nuestro Señor. Y si ya llegaste en tu Biblia al libro de Génesis capítulo número 4, mira lo que dice conmigo en tu Biblia ahí en el versículo número 3. Dice, aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Subraya por favor esas cuatro palabras, una ofrenda a Jehová. Y Abel, versículo 4, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero, versículo 5, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vemos dos hombres, dos ofrendas, un solo Dios, pero también una sola ofrenda siendo aceptada por Dios. Vemos la historia de Caín y Abel, que casi son como un contraste entre dos tipos de personas. Ambos sí nacieron de los mismos padres, ambos fueron criados en el mismo ambiente post caída, ya estaban en un ambiente corrompido por el pecado. Ambos habían nacido con una naturaleza caída en pecado, como lo enseña la Biblia, heredada de Adán, su padre. Ambos padres probablemente habían hablado a sus hijos de Dios. Ambos presentaron ofrendas de su propio trabajo a Dios. Pero hubo una diferencia. En el versículo 4, casi al final, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y el 5 al comienzo dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué Dios mira con agrado una ofrenda, un acto de adoración y el otro no? ¿Por qué la adoración para Dios parece que Él está observando cómo le adoramos? Y justo el día de hoy vamos a estudiar dos principios acerca de la adoración, que podemos nosotros también aprovechar esos principios para entender mejor cómo vamos a adorar a Dios y cómo Dios quiere ser adorado por nosotros. En primer lugar, va a aparecer por pantalla, en primer lugar, el primer punto, la adoración nace en el corazón. La adoración del verdadero adorador nace en el corazón. La Biblia enseña ahí y dice, y miró Jehová con agrado. Esa palabra agrado, subráyala por favor en tu Biblia, porque esa palabra tiene la idea de mirar con favor. Dios miró con favor, Dios miró con agrado un tipo de ofrenda, un tipo de persona y la otra no. Por ejemplo, vemos en el versículo 4 al final que miró Jehová con agrado a Abel. No podía hacer algo de su propio carácter. Ya nos dimos cuenta por el contexto general de la Biblia que Abel, al igual que Caín, nacieron en un contexto de pecado. Por su pecado, su naturaleza pecaminosa no le hacía mejor que su hermano Caín. Más bien, para encontrar la respuesta a esta pregunta, tenemos que irnos al Nuevo Testamento y quiero invitarte, por favor, que vayas conmigo en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4, porque nos va a mostrar qué era lo diferente de ambas ofrendas, ambos actos de adoración. Vemos en el versículo 4 de Hebreos 11, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y sigue hablando el relato y podríamos llegar al versículo número 6 y vemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios vio la fe de Abel, por eso miró con agrado su ofrenda. Él fue aceptado en base a su fe que reposaba en Dios mismo. Probablemente él sabía que existía un Dios, pero también él decidió depositar su fe en ese Dios.
Nosotros como hijos de Dios en el Nuevo Testamento ya tenemos un panorama completo y nosotros sabemos que nuestra fe debe estar únicamente depositada en la persona correcta y esta persona se llama Cristo Jesús. La fe en Cristo siempre es aceptable delante de Dios y tú no puedes adorar a Dios sin tener primeramente una relación personal con Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender antes de poder presentar nuestra adoración, presentar nuestras ofrendas a Dios. No solamente Dios miró con agrado a Abel, sino que también dice el texto que miró con agrado también a su ofrenda. Su ofrenda fue aceptable, fue recibida con agrado. No solo porque fue una ofrenda animal, como muchos creen, y vamos a explicar eso en breve minutos más, no solamente porque fue de lo mejor que él tenía, sino que más bien fue porque fue un acto de obediencia fundamentado en su fe. A Abel, posiblemente sus padres le comentaron, le dieron instrucciones previas de cómo debía ser adorado Dios. Posiblemente Dios mismo dejó clara la forma que debería ser él adorado. La Biblia nos muestra claramente qué a Dios le agrada y qué a Dios no le agrada. Probablemente Abel sabía qué le agradaba a Dios y qué no le agradaba a Dios. Probablemente Dios ya le había comentado a esta familia que la sangre iba a ser la forma establecida para hacer reconciliación, restitución en una relación, en una comunión íntima con él. Abel obedeció por fe y en adoración. Quizás miró favorablemente el sacrificio de Abel, Dios, porque miró hacia atrás lo que ya había ocurrido en Génesis 3. Mira, acompáñame por favor ahí, en Génesis capítulo 3, versículo 21, vemos la escritura y dice, y Jehová Dios miró al hombre, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Quizás Abel estaba recordando hacia el pasado lo que había ocurrido en el momento del pecado de sus padres y cómo Dios salió al encuentro a buscarles y tuvo que haber un sacrificio animal para hacer restitución por el pecado que ellos habían cometido. Probablemente él recordaba esa historia que sus padres le habían comentado y cómo Dios tuvo que sacrificar a través de la sangre de esos animales inocentes para volver a la restitución de una comunión íntima con él. Probablemente sus padres le habían comentado lo que Génesis 3:15 decía, que iba a venir un día el Mesías, el libertador, que iba a pisar la cabeza de la serpiente y que iba a tener victoria completa. Quizás estaba mirando hacia el futuro, en miras quizás a la cruz. Él no sabía probablemente cómo iba a morir ese Salvador, pero vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan capítulo 1, versículo 29, que vemos Juan el Bautista diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ofrenda de Abel, sea a lo mejor una obediencia directa a lo que Dios estableció, o probablemente entendiendo lo que era la idea de Dios para la presentación de esta adoración, él estaba de acuerdo en conformidad con todo lo que vemos en el resto de la Biblia, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Quizás su ofrenda fue aceptada por eso, pero vamos a darnos cuenta que no fue solamente por eso, más bien fue porque fue un acto de fe y obediencia al Señor. Pero también el texto nos deja claro en el versículo número 5 que Jehová no miró con agrado a Caín. Y tú te harás la pregunta, ¿pero qué tenía de malo Caín? ¿Qué tenía de malo a lo mejor que él presentara frutos en vez de un sacrificio animal? Quizás sabía Caín la existencia de Dios, pero la diferencia que vimos en el libro de Hebreos capítulo 11 es que Caín no tuvo fe al presentar su sacrificio, su obediencia en la presentación de esta ofrenda ante el Señor. Quizás sabía que existía Dios, pero no quería confiar en él por fe. Vemos en el libro de Primera de Juan que incluso nos muestra la naturaleza pecaminosa de Caín, y vemos en el capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice el escritor, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí identifica el escritor Juan a Caín como un maligno, era del maligno, era de la familia del diablo, y sus obras eran malas, sus ofrendas no eran conforme a lo que Dios quería, porque en su naturaleza, en su corazón había un problema. Vemos que también la Biblia deja en claro que tampoco miró con agrado su ofrenda. Algunos sugieren que fue porque no era un sacrificio como lo que presentó
Abel. Y Hebreo 9:22 dice, casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Algunos sugieren que porque la ofrenda de Caín fueron frutos, y como en la Biblia vemos que los frutos eran la representación del actuar en obras, daba la idea, al parecer, de que Caín en su camino, como lo dice Judas 11, que erró el camino, buscó ganar el favor con sus propias acciones, buscando satisfacer a Dios de un medio que él no quería ser satisfecho, y ese camino incorrecto al final lo llevó a la perdición, un camino de obras sin fe. Pero vemos que ese es un camino siempre errado en la Biblia. En el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, vemos en la Biblia, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Al parecer, todo lo que podemos dar al Señor sin fe es como algo sucio, algo inmundo, algo que no es aceptable delante de Dios. Y si el corazón de Caín no era un corazón lleno de fe, no era un corazón que buscaba satisfacer a Dios, probablemente su presentación, su ofrenda, no iba a ser algo que agradara al Señor. Pero también podríamos llegar a la conclusión de que no fue por la ofrenda, porque incluso más adelante en el libro de Levítico capítulo 2, anótalo por favor, o Deuteronomio capítulo 26 versículo 1 al 11, vemos que la ley de Moisés ya estaba prescrita la forma de ofrendar para agradar a Dios en grano y en fruta. Probablemente aquí tenemos una razón también para creer que no fue desechada la ofrenda de Caín por ser una ofrenda de fruta. Más bien, algunos creen que el tipo de ofrenda que estaba presentando acá Caín era una ofrenda llamada por los hebreos antiguos minjá, que este pasaje, muchos creen que era este tipo de minjá, que era la referencia de lo que ellos presentaban suyo propio a Dios para efectuar una gratitud a Él o también acompañar una adoración. Ambos traían lo que era propio de sí. Ambos trajeron una ofrenda de acuerdo a su propio trabajo. Vemos en el pasaje que no hace ninguna referencia a un altar, donde más adelante vemos que sí otros personajes bíblicos estaban ofreciendo sacrificio, adoración, construyendo altar. Tampoco vemos ningún tipo de observancia religiosa en el pasaje. Por eso quizás algunos creen que este acto de adoración tenía más que ver con este acto de presentar lo mejor de sí ante Dios, en esta adoración que se llevaba quizás una vez al año para poder congraciarse con Dios y decirle a Dios, Señor, gracias por lo que has hecho conmigo. Bueno, si Caín no fue rechazado a causa de su ofrenda, sino que la ofrenda, podemos nosotros llegar a la conclusión que fue rechazada por causa de Caín, porque su corazón no estaba bien con Dios. Fue por la fe que Abel ofreció un sacrificio más aceptable que Caín, dice Hebreos 11:4, lo cual significa que Abel tenía fe en Dios y por lo tanto una relación correcta con Dios, pero no así Caín. Probablemente al no tener una fe aceptada delante de Dios, no, tampoco tenía una relación personal con Él. Por eso podemos llegar a la conclusión de que Caín, por más que hubiese traído sacrificios animales derramando sangre, aún así habrían sido un sacrificio que no habría sido aceptado por Dios debido a la condición del corazón de Caín. Abel trajo lo mejor que tenía, buscó sinceramente agradar a Dios, pero Caín tuvo una actitud más de religión, más de cumplir, más de deber. Vemos en la Biblia la idea de que Dios no siempre se agradaba de sacrificios, y eso lo vemos repetida una y otra vez a lo largo de la Biblia, que nos deja entender a nosotros que la actitud del adorador más bien nace en el corazón más que lo que estamos presentando externamente al Señor. Primeramente lo que somos y luego lo que hacemos. Si no me crees, mira varios pasajes que podemos leer juntos en la Biblia que nos muestra la idea de que la adoración se centra más en nuestro corazón que lo que traemos a Dios. Y acá justo en estos pasajes va a hacer referencia a los sacrificios con sangre. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, acompáñame por favor ahí en tu casa. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que, y mira, subraya por favor esta frase en tu Biblia,
que se obedezcan a las palabras de Jehová? ¿Se complace más en un sacrificio de un animal o en la obediencia? Ciertamente es el obedecer, dice la Biblia, es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mira lo que dice Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 11, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. En el contexto está diciendo Dios, la verdad, por más que ustedes estén presentando sacrificios animales, su corazón no está de acuerdo a lo que debe ser la actitud del adorador. Más bien es una actitud equivocada, una actitud errónea. Vemos en el libro de Miqueas, mira, acompáñame por favor ahí, en el profeta Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Fíjate, aquí se hace la pregunta, ¿qué debo presentar a Dios? ¿Con qué voy a adorar a Dios? Sigue haciendo pregunta, dice, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, sacrificios animales, con eso me voy a presentar. Y sigue hablando acerca de que incluso podría presentar a sus propios hijos, pero fíjate el 8 y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Acá es la actitud de fe, la actitud de obediencia. Dios estaba más interesado en nuestro carácter que en lo que nosotros estábamos realizando. Y sabes que quizás muchos de nosotros tenemos que analizar esta idea que la Biblia muestra en nuestro propio corazón y muchas veces podemos llegar a la conclusión de que hay mucha religiosidad, mucha acción, mucho servicio a Dios, pero con un corazón equivocado. Incluso vemos en la Biblia un rey que hizo todo lo correcto por fuera, externamente, pero no tuvo un perfecto corazón para con Dios. Nos deja la pregunta que si tú puedes hacer muchas cosas por Dios sin estar bien con Dios. Por eso la primera idea que vemos acá en el relato bíblico acerca de la adoración, tenemos que entender que la adoración nace en nuestro corazón. Pero mira el segundo principio que podemos estudiar en esta tarde. No solamente la adoración nace en el corazón de la persona, pero en segundo lugar, la adoración verdadera busca agradar a Dios de todo corazón. Todo lo que hacemos, todo lo que hace el adorador debe fluir de un corazón que adora al Señor, un corazón obediente, un corazón ferviente, un corazón de fe, confiando en el Señor. Incluso podríamos llegar a la conclusión y a la definición de adoración que la adoración es el resultado de creer lo establecido por Dios y de obedecer lo establecido por Dios en un acto libre de voluntad humana motivado por la fe, la gratitud y el amor que tenemos hacia nuestro Señor. ¿Sabes qué? La adoración es el resultado de lo que ya hemos entendido de su palabra y nuestra actitud de fe de obedecer lo que Dios ha establecido para nosotros. Dios mira más nuestro corazón, hermanos, que lo que estamos haciendo para Él. No estoy diciendo que hacer cosas para Dios es malo. Estoy diciendo que tenemos que hacerlo con la motivación correcta. Y aquí la Biblia está diciendo en Primera de Samuel, acompáñame por favor ahí, ayúdame por favor ahí en Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7, y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué dice la Escritura? Mira el corazón. Jehová mira el corazón. Muchas veces podemos estar haciendo todo bien por fuera, pero en nuestro corazón andan las cosas mal. Y por eso nosotros, hermanos, tenemos que preocuparnos de nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice que debemos guardar por sobre todas las demás cosas nuestro corazón. Quizás la gente juzga mirando lo externo. Quizás tú puedes estar haciendo delante de las demás personas todo lo correcto, pero Dios está mirando tu corazón. Incluso la Biblia nos muestra esa idea. Isaías 29:13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, pero con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. ¿Te das cuenta que podemos decir a otros, yo confío en Dios, yo amo a Dios, yo adoro a Dios, pero nuestro corazón a lo mejor está mal? Quizás podemos estar sirviendo en la iglesia en diferentes ministerios, pero estando en una relación incorrecta con Dios. Quizás has descuidado la lectura de la Biblia, quizás has descuidado la actitud de amar a Dios de todo corazón, quizás has descuidado la actitud de orar con Dios, de congregarte. Por más que estés buscando hacer muchas cosas externamente, si tu corazón no anda bien, todo lo demás no es aceptable delante del Señor, porque Dios juzga mirando lo interno. Dios conoce nuestro carácter, Él mira nuestro corazón. Dios busca corazones que estén dispuestos a buscarle. Vemos en la Biblia en Proverbios 23:7 que como es nuestro corazón, nuestro pensamiento, tal somos nosotros. Por eso todo lo que hacemos, hermano, fluye de quienes somos. Todo lo que tú puedes servir a otros, servir a Dios, va a fluir de tu ser, de lo que tú eres en Cristo. Dios vio el corazón de Caín y de Abel antes de que ellos trajeran su ofrenda. Y probablemente Dios examinó los corazones de ambos y vio fe en uno e incredulidad en el otro. Vio acto de obediencia en uno y acto de deber y religiosidad en el otro. Quizás sus ofrendas fueron aceptados por quienes ellos eran, no por lo que ellos trajeron, sino por quién eran ellos en su corazón. Vemos en Hebreos 11:4 que la fe fue la diferencia. En Mateo 23:35 vemos que Dios, Jesús, le dice a Abel el justo. En Primera de Juan capítulo 3 vemos que las obras de Abel eran justas. Si él era justo, es lógico que sus obras también fueran justas. Dios miró con agrado a Abel porque su corazón y la ofrenda eran correctas. Por eso ambas cosas fueron importantes para Dios. No estamos diciendo que no, estamos diciendo que ambas cosas son importantes para Dios, pero todo nace en el corazón. Y cuando estamos bien en nuestra vida espiritual interna, podemos servir a Dios externamente de la forma correcta. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de este relato? ¿Qué podemos aprender como aplicaciones prácticas también para nuestra vida? Porque es sencillo entender, bien, debemos estar bien en el corazón, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica en nuestro servicio diario al Señor? Tres verdades que quiero compartirte el día de hoy. En primer lugar, desde el comienzo, hermanos, debemos recordar que la adoración conlleva también ofrecer o presentar algo a Dios. Acá vemos el ofrendar como un elemento que estaba presente. Pero no solamente debemos recordar que el ofrendar es algo importante, que la Biblia lo menciona, por ejemplo en Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Fíjate, aquí está hablando de economía, está hablando de frutos. Podemos honrar al Señor con esas cosas, puedes honrar al Señor con tu economía, pero no solamente debemos limitar la presentación de una ofrenda al Señor en cuanto a lo material. Más bien la Biblia es muy rica en el significado de presentar a Dios cosas. Por ejemplo, en Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, y mira esta frase que viene después, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo lógico, hermanos, es que cada día nos despertemos y digamos al Señor, Señor, acá está mi vida, acá está mi cuerpo, quiero servirte a ti, quiero presentarme a ti, mi vida por completo como un sacrificio, pero estando vivo para vivir para ti. Estoy muerto al mundo, pero vivo para hacer tu voluntad. Quiero presentarme, Señor, un elemento de adoración. Tu vida puede ser un elemento de adoración al Señor. En Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, dice la Biblia, fruto de labios que confiesan su nombre. La Biblia enseña que tú puedes adorar a Dios con tus labios. Por eso cantamos, hermanos, por eso predicamos de Cristo, por eso decimos a otro lo bueno que ha sido nuestro Dios. Incluso ahora mismo debería usted estar pensando cómo estar diciéndole a otros que Dios es bueno, hermano, que Dios es digno de ser adorado, digno de ser alabado. Incluso ahora mismo tú podrías estar en los mismos comentarios escribiendo cómo Dios ha sido bueno con tu propia vida y dando un testimonio de fe a otros para que otros puedan unirse en la adoración juntos con nosotros a nuestro Dios.
la Biblia enseña que podemos ofrendar, presentar nuestros oídos ante la palabra de Dios. Ahora, hermanos, cada vez que alguien va a predicar de la Biblia, tú deberías estar ofrendando tus oídos y tu corazón para escuchar atentamente la voz de Dios y poder estar presto a obedecer lo que Dios está hablando a tu vida. Podemos ofrendarnos a otras personas, presentándonos a otras personas. La Biblia habla mucho de que nos debemos dar unos a otros. Unos a otros es una idea que está continua en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos amarnos unos a otros. La Biblia enseña que debemos amonestarnos unos a otros. La Biblia enseña también que debemos sobrellevar las cargas unos a otros. La Biblia está muy llena en el Nuevo Testamento principalmente de mandatos los unos a los otros, y tú y yo debemos comprender que la adoración no se trata únicamente de lo que vamos a presentar materialmente, sino que hay muchas áreas que podemos presentar a Dios. Nuestro oído y corazón, nuestros cuerpos para servirle y vivir para Él. Podemos darnos para poder ayudar a otros a conocer a Dios. Podemos alabar al Señor con nuestro testimonio, con nuestra predicación, para que otros puedan conocer al Señor. Podemos honrarle con nuestros bienes. Y eso nos lleva a la segunda aplicación práctica. No se trata, hermano, de lo uno o lo otro. Más Dios quiere que nos presentemos en adoración por completo, todo a la vez. Si nuestro corazón está dispuesto por fe y obediencia a Él, entonces nos debemos disponer por completo a rendirnos a Él. Cuando tú te entregas a Dios, tu vida por completo debe ir de acuerdo y debe estar presentándose juntamente con Dios. Si tú te colocaras ahora mismo en un sentido como hipotético, si alguien tuviera que pasar por tu casa como con una canasta de ofrenda y tú en vez de dejar dinero, tú podrías estar orando a Dios diciendo, Señor, yo me voy a meter adentro de la canasta porque todo yo me voy a rendir en adoración a ti. Y sabes que cuando tú te metes por completo a rendirte delante del Señor, todo contigo va, tu familia, tus recursos, tu tiempo, tus talentos, tu servicio, todo tú quiere el Señor. Esa es la idea de lo que va mostrando la Biblia. Dios quiere que le sirvamos, por supuesto, pero Dios primeramente te quiere a ti por completo. No es una parte, hermano. No es dedicar solamente una parte el día domingo para adorar al Señor. Todos nuestros días, toda nuestra vida es para adorar al Señor. No solamente rendimos un 10% para la obra del Señor, más bien todos nuestros recursos son para darle gloria a Él, cómo lo administramos para cuidar a los nuestros, cómo quizás aportamos un tanto extra para dar a misiones, cómo nosotros podemos utilizar nuestro tiempo, redimiéndolo bien porque entendemos que los días son malos y queremos servir y honrar al Señor. ¿Te das cuenta que Dios quiere todo de ti, no solamente una parte de ti? No quiere solamente una ofrenda, quiere que tu vida sea completamente una ofrenda para el Señor. Tercera aplicación, nuestra adoración nunca ha sido un deber, hermanos, sino que siempre es una oportunidad, es un deleite para glorificar al Señor. La ofrenda nunca ha sido un acto de deber. Incluso la Biblia habla de eso. Segunda de Corintios 9:7 dice que no debemos dar por tristeza, con tristeza, perdón, ni por necesidad, por un deber, sino que debemos dar motivados por la gratitud, con un corazón alegre, dice la Biblia. Si usted ofrenda por deber, está ofrendando mal, hermano. Hermano, quiero que entienda el día de hoy que primero está su corazón, luego lo que usted va a ofrendar. Si usted va a ofrendar económicamente, esté dispuesto a primeramente dar su corazón. Esa es la idea de 2 de Corintios 8:5, que dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente, fíjate lo que dice la Biblia, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Tú conoces el contexto, una iglesia muy pobre, pero muy rica en la generosidad. ¿Y cuál fue la clave de su generosidad? Fue que ellos primeramente se dieron al Señor y luego dieron su ofrenda al Señor. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que la ofrenda no era un deber, era una oportunidad. Si tú lees los pasajes anteriores, estaban rogándole al apóstol Pablo que les consideran el privilegio de participar en esta ofrenda. ¿Por qué? Porque su corazón estaba bien. Su corazón era lo que habían entregado primeramente al Señor y luego se entregaron por completo a Él todas las demás áreas. Quizás la ofrenda, si nosotros no tenemos un corazón correcto, la ofrenda va a ser una carga, hermano. Pero más bien la ofrenda debe ser un acto de agradecimiento de corazón al Señor. Si tu corazón anda mal,
por más que se te presenten mil y una oportunidades de servicio, no lo vas a querer hacer. Pero el servicio nace, hermano, de un corazón cautivado por su Señor. Quizás si tú no entiendes, no has entregado tu corazón al Señor, la santidad te va a parecer algo alocado, algo que no es muy lógico, y tú vas a querer disfrutar los deleites del pecado y quizás desobedecer a tu Señor, pero cuando entendemos que la santidad de nuestra vida nace de un corazón que entiende la santidad de Dios, que aborrece el pecado, tú vas a querer vivir en santidad para Él. Quiero que analices tu corazón, hermano. Quiero que analices qué estás presentando a Dios, porque lo que hacemos debe fluir de quienes somos en Cristo. ¿Estamos agradecidos del Señor? Espero que tú estés diciendo en casa, amén, pastor. Estoy muy agradecido del Señor. Entonces, preséntate a Él. Con nosotros, todo lo que nos conlleva, todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos. Nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra familia, todo lo que nosotros tenemos, debo recordarte, hermano, que no te pertenece, le pertenece a Dios. Por eso te hago la pregunta, ¿y tú, hermano, qué estás presentando a Dios? Hoy quiero invitarte y animarte a entregarte por completo en adoración y servicio al Señor. Quizás si tú estás con nosotros escuchando este mensaje y no eres salvo el día de hoy, para ti va a ser una idea alocada presentar todo para el Señor. Primeramente, debo invitarte a conocer a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, porque hasta que no entiendas eso, todo lo demás que hemos hablado el día de hoy va a parecer una locura. Pero cuando tú entiendas por fe que Dios ha hecho una gran obra por ti, va a despertar tu entendimiento y vas a poder rendirte por completo al Señor con todo gozo y gratitud, como los hijos de Él lo hacemos. Por eso, en primer lugar, quiero invitarte a que conozcas a Cristo. Si no sabes cómo, por favor, escríbenos. Queremos ayudarte. Pero, hermano, que tú ya conoces a Cristo, ¿qué vas a presentar a Dios? Por eso quiero invitarte a que evalúes tu vida, evalúes tu corazón, evalúes qué estás presentando a Dios. ¿Es una ofrenda agradable a Él? O a lo mejor es una ofrenda que no está siendo aceptable a Él. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder examinar nuestro corazón y evaluar quiénes somos en ti, Señor, y entender, Señor, en este día que a lo mejor podemos estar haciendo todo externamente correcto, pero nuestro corazón a lo mejor está lejos de ti. Padre, si mi propia vida o alguna de la vida de mis hermanos está así, Señor, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté convenciéndonos ahora de poder arrepentirnos y volver a ti en fe, Señor, en obediencia a ti, Señor. Padre, te pido que animes a mis hermanos, Señor, a poder tener una actitud correcta en su corazón y que muchos hoy día a través de este mensaje puedan rendir sus vidas por completo a ti, Señor, porque no hay nada más hermoso que rendirnos por completo a ti, Señor, porque podemos comprender cuál es la maravillosa gracia de estar dentro de tu voluntad, Señor. Padre, te pido y que nos ayudes a poder siempre vivir a la luz de eso, y te damos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.